Ok. Ya estamos en vivo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, soy el cónsul José Luis Díaz León. Aquí en el consulado de nuestro Antón, soy el cónsul adscrito. Me acompaña mi amigo, el cónsul Miguel, el cónsul de Los Ángeles. En esta ocasión, pues digo, habíamos prometido que iba a estar el abogado Jaime Díaz, pero pues causas de fuerza mayor no le permitieron a poder acompañarnos. Así es que estaremos pues, platicando obviamente de las situaciones emocionales que normalmente atendemos el día a día y pues obviamente los temas de protección que ve el cónsul de protección, el cónsul Agustín. Pues, le paso la palabra ahorita para que dé alguna introducción. Gracias, José Luis. Pues sí, buenas tardes. El día de hoy nos vamos a enfocar en mensajes generales, debido a que no contamos con la presencia del abogado. Un poco es reiterar el mensaje que siempre les tratamos de hacer llegar, de que independientemente de su situación migratoria, si vienes de una familia con estatus migratorio mixto, ¿qué significa esto? Que en tu familia hay personas que son residentes, personas que son ciudadanas, personas que todavía no han podido regularizar su situación aquí en este país. Siempre platiquen con un abogado de migración. ¿Por qué? Porque un abogado de migración va a poder hacer un análisis de sus circunstancias actuales y va a poder determinar si existe o no la posibilidad de una regularización migratoria para esta persona de la familia que todavía no tenga sus documentos para estar de forma regular aquí en los Estados Unidos. Y en función de eso, tener un plan ya sea para poder contratar al abogado y que se pueda hacer este proceso de regularización migratoria, o un plan para saber cómo actuar en caso de que tengamos alguna interacción con elementos de seguridad o de migración, ¿no? Particularmente con ICE, con patrulla fronteriza o en un checkpoint migratorio. Esto nos lleva a un artículo que tenemos nosotros aquí que nos ayuda justamente a organizar estas ideas y tener los planes a la mano, que son estas bolsitas de seguridad que estamos regalando aquí en el consulado y muchos otros consulados al interior también tienen, donde básicamente se está especificando cuáles son los documentos más importantes que hay que tener a la mano, ¿no? En este caso, si hay una persona que tiene un permiso de trabajo o DACA, tener aquí la fotocopia de ese documento, tener aquí las actas de nacimiento de todos los elementos de la familia, los pasaportes, las visas, copias de las tarjetas de residencia. ¿Por qué? Luego nos ocurre que de repente salimos a las prisas de la casa y ese día pues no nos llevamos el permiso de trabajo en la cartera o no nos llevamos el permiso DACA tampoco y de repente nos toca una revisión migratoria y tenemos ahí que interactuar con un oficial de migración y terminamos en un centro de detención migratorio, ¿no? Entonces es importante que la familia sepa cómo actuar, dónde recuperar estos documentos para hacerlos llegar en el momento oportuno. Lo mismo funciona con el abogado. Si ya platicaste con el abogado y ya sabes cuáles son tus opciones y ya tienes un plan definido también, en caso de una emergencia, tener en esta bolsa a la mano el dato de contacto de ese abogado que va a poder asistirnos en el momento de tener esta suerte de interacción con las autoridades migratorias, ¿no? Otro tema que nos gustaría abordar, antes de eso, hacer promoción, por supuesto, a nuestro Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, el CIAM, que es nuestro call center, número telefónico 24/7, que está aquí, que estamos regalando en estas tarjetas también, que en la parte de atrás te explican también cuáles son tus derechos y cómo debes de ejercerlos al momento de interactuar con cualquier autoridad. Y la aplicación Consul App Contigo, que justamente te permite organizar justamente tu plan, dar a conocer a tus familiares con un botón de emergencia si fuiste detenido o no, o detenida o no, para que puedan actuar en consecuencia. Entonces es importante también hacerse de esta herramienta, que también pueden descargar con un código QR. Y ya que platicábamos del CIAM, del plan y sobre todo de la interacción con las autoridades migratorias, pues bueno, ha sido evidente lo que hemos visto en redes sociales y en prensa sobre estas situaciones complicadas que han surgido con los operativos de ICE, más que nada al interior del país,
cuando están revisando o haciendo detenciones de tráfico en las calles o carreteras. Y el mensaje que podremos dar nosotros es de saber cómo actuar para que la autoridad no reciba el mensaje equivocado de que alguien está huyendo o que tiene algo que está ocultando que podría poner en riesgo a la propia persona o a los oficiales, ¿no? Hay que saber cómo actuar en estas situaciones. Sabemos que existen diferentes organizaciones de la sociedad civil que justamente dan este tipo de entrenamientos. Hacen sesiones donde simulan cómo podría ser la interacción desde un oficial de policía, un sheriff, en el caso de Texas con el DPS, o cómo podría ser la interacción con un agente de ICE que se presenta a tu lugar de trabajo, en una fábrica, en un lugar donde estás dedicándote a la construcción o propiamente en la calle. Entonces es importante que independientemente de donde vivan, se acerquen al consulado más cercano y platiquen con nosotros para ver si existe alguna organización de la sociedad civil que justamente esté dando este tipo de entrenamientos, porque muchas veces esta simulación de escenarios es lo que nos va a permitir actuar de la manera más neutra posible, interactuar de la manera más correcta posible con las autoridades para evitar tragedias o riesgos adicionales, ¿no?, al momento de interactuar con las autoridades. Estos serían los principales mensajes. Haciendo una recapitulación sobre los últimos temas que se han platicado en materia migratoria, pues también se ha visto mucho en prensa y en redes sociales el tema de la pérdida de la nacionalidad por nacimiento aquí en Estados Unidos, que se estuvo discutiendo en la Suprema Corte de Justicia. Como sabrán, no habrá cambios, todavía las personas tienen derecho a la nacionalidad estadounidense por nacimiento, siempre y cuando sea aquí en territorio de los Estados Unidos, así que es importante no dejarse engañar. Busquen por favor siempre fuentes de información confiables. A los consulados de México, somos 53 consulados aquí en los Estados Unidos para que ustedes puedan interactuar con nosotros, y busquen también siempre a las organizaciones aliadas con las que nosotros trabajamos, ACLU, Border Workers United, HUMOS en lo local, para que justamente puedan recibir información de primera mano sobre estos temas de actualidad migratoria, que a veces pueden ser un poco confusos y que nos pueden generar cierto temor o nos pueden llevar a la inacción, cuando en realidad lo que tendremos que estar haciendo es probablemente platicar con un abogado porque tenemos la posibilidad de alguna regularización migratoria, ¿no? Estos serían por lo pronto los mensajes más importantes de más actualidad de las últimas semanas. Yo lo dejaría por ahí y le pediría al cónsul José Luis que nos cuente un poquitito sobre el programa de consulados móviles y jornadas sabatinas que nos ayudan a extender esta información a ustedes en diferentes áreas de la ciudad. Gracias, Agustín. Bueno, realmente un poco siguiendo la información que está proporcionando el cónsul Agustín, puede pasar a la oficina y tenemos este folleto que es Más vale estar preparado, que va en concordancia con lo que acaba de explicar el cónsul Agustín, que viene una serie de datos e información muy importante para que pues estemos realmente preparados. Digo, ahorita de hecho hay que tomar en cuenta, por ejemplo, ahorita entre otras cosas, no nomás las autoridades, encuentros con autoridades migratorias, sino también que estamos en una zona costera, que de alguna manera pues también estamos expuestos a riesgos meteorológicos, como pueden ser huracanes o fuertes vientos o lluvias muy intensas, como las que pasaron hace poco, o las que están pasando más hacia al lado de San Antonio y esa área. Yo creo que esto es importante. Toda esta información que tenemos es una información que realmente la comunidad debe tenerla disponible, tenerla a la mano para cualquier eventualidad que se pudiera presentar. Es información muy necesaria. Y realmente, pues, entre otras cosas, además del número SIAM que proporcionó el cónsul Agustín, pues tenemos un teléfono de emergencia 24/7 en el consulado. Básicamente nos funciona para las personas que viven o radican en nuestra circunscripción, que serían los condados de Cameron, Willacy y Kennedy. Y el teléfono es el 956-708-2253.
a cualquier hora que llamen, pueden encontrar alguien detrás de la línea que los pueda atender. Por otro lado, también este teléfono, perdón, me equivoqué el teléfono. Este teléfono es el teléfono del consulado. Para hacer citas, este teléfono no sirve. ¿Cuál es el teléfono de la guardia? El teléfono de la guardia es diferente, pero este es un teléfono que también está 24/7. Lo que sí es los teléfonos del consulado, ya sea del consulado directamente o el teléfono de la guardia, que es el 956-455-1186, lo repito, 24/7. 956-455-1186. Siempre va a haber alguien detrás de la línea, o sea, siempre alguien va a responder, ya sea en el teléfono del consulado o en el teléfono de la guardia. Siempre encontrarán a alguien que esté respondiendo el llamado. No va a haber una máquina, no va a haber, podrán posiblemente dejar un mensaje, pero alguien se va a comunicar casi de inmediato con ustedes para que cualquier duda o cualquier necesidad que tengan que se pueda resolver desde el consulado, pues no tengan la menor duda que así será. Yo creo que hay mucha información en el consulado. Obviamente, pues las personas que pueden venir a los trámites diferentes que hacemos aquí, desde pasaportes, matrículas, doble nacionalidad, poderes notariales, etcétera, pues pueden acudir a hacer la cita en el teléfono en el 956-708-2253. Es importante hacer la cita porque al final tener una cita nos permite a todos organizarnos. Obviamente al usuario, en este caso el público, y a nosotros en cuanto a la atención, puede hacer tu entrada y tu salida esté de alguna manera en un horario más ajustado y puedas seguir con tus actividades normales o seguir la persona con sus actividades normales. Lo decía el cónsul Agustín, tenemos además de la atención diaria al público, tenemos un programa de consulados móviles y de jornadas sabatinas. Las jornadas sabatinas tienen garantía de que siempre va a haber 2 jornadas al mes, siempre. Igual un consulado móvil a alguna ciudad pues cercana, nuestra circunscripción es muy grande, pero en cuanto a distancia, pero podemos estar yendo por ejemplo en esta ocasión, el 25 para ser exactos, el 25 de julio, estaremos en Harlingen, llevando los servicios en el centro de convenciones de Harlingen, y estaremos en el horario que normalmente trabajamos de 8 a 3 de la tarde, para que las personas puedan ir a hacer sus trámites normales, pasaportes, matrículas, credenciales para votar, certificado de doble nacionalidad o trámites de doble nacionalidad, y además puedan tener asesoría o pláticas con diferentes organizaciones de temas de salud, en temas educativos, en temas de derechos constitucionales o derechos civiles, con las organizaciones que explicó el cónsul Agustín, que siempre es importante. Yo creo que a todos nos conviene estar bien informados, más en la actualidad que se está viviendo, que es una actualidad de mucha incertidumbre, de mucho temor. Y yo creo que lo mejor es que todos tengamos el mayor número de elementos de consulta, el mayor número de elementos que nos puedan permitir dar las respuestas que se requieran en determinado momento, en un encuentro determinado, y podamos salir sin tanto temor a nuestras cosas habituales, a nuestro día a día. Creo que nadie está pues ahora sí que libre o que pueda tener un encuentro de una naturaleza rara, y yo creo rara en el sentido de que te paren por una cosa y esto te pueda llevar a una investigación más profunda en cuanto a tu estancia, tu estatus legal, etc. Yo digo, aunando lo que decía el cónsul Agustín, también es importante, dentro del más vale estar preparado, que todos los que pues conducimos de alguna manera un auto, aquí en Texas particularmente, pues si no queremos ser un blanco, por decirlo de una forma, que podamos ser detenidos por una infracción mínima, pues lo mejor es mantener nuestros vehículos y nuestra conducción, nuestra forma de conducir, pues dentro de
los límites que se establecen en un vehículo, obviamente en buenas condiciones, que no tenga problemas en sus luces, por decirlo menos. ¿Por qué? Porque por una luz puede ser que te paren, porque no enciende una luz del auto y eso te lleva a una pregunta y a otra pregunta y a otra pregunta, que puede ser esto, pues ahora sí que algo muy, muy complicado. Obviamente que nosotros pues siempre nos apoyamos de algún abogado, en un caso particular siempre nos apoya el abogado Jaime Díaz. En esta ocasión no puede estar, pero es importante que dentro de todas estas recomendaciones es que pues tengamos en cuenta, si estamos en una situación no completamente regular, sin alguna definición completa en cuanto a nuestro estatus, sí tocar la puerta con algún abogado. ¿Para qué? Para que nos abra los ojos, evitemos ser víctimas de fraude, porque también eso existe mucho, y te lo puedo explicar con mayor amplitud el Consul Agustín, y que tengamos una visión más clara de lo que está enfrente de nosotros. Augusto, te dejo esto. Claro, no, qué bueno que comentas lo de el fraude. Ha sido tristemente muy común. A veces queremos escuchar cosas que no necesariamente son legalmente posibles y nos dejamos llevar con estas falsas promesas, ¿no? Ocurrió muchísimo con estos permisos de trabajo poco antes del cambio de administración, donde resulta que ya llevaban varios años viviendo aquí en los Estados Unidos y alguna persona que se hizo pasar por abogado, o incluso algunos abogados de moral cuestionable, empezaron a tramitar solicitudes de asilo a personas que ya llevaban viviendo 15, 20 años aquí en los Estados Unidos, cuando la ley de asilo es muy clara. Si no hiciste tu petición dentro del primer año que ingresaste a los Estados Unidos, simple y sencillamente no procede. ¿Qué ocurrió en el pasado y por qué en el pasado se dieron permisos de trabajo? Pues como se ha platicado muchas veces en los foros aquí, hay una sobrecarga de trabajo por parte de la oficina de USCIS aquí en los Estados Unidos, que en lo que se daban tiempo a revisar los expedientes, se les hizo fácil y conveniente para apoyar a las personas el que tuvieran un permiso de trabajo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahora? Ya están llegando esos expedientes y cuando los revisan, ven que las personas no tienen fundamentos para poder justificar una petición de asilo por el tiempo que llevan viviendo aquí, lo que deriva en un proceso de remoción de este país o de deportación, por así decirlo. Entonces hay que ser muy conscientes de esta situación. Si tú te encuentras en este escenario, por favor acércate con un abogado, de preferencia no el mismo que utilizaste para conseguir ese permiso de trabajo. Hay una página de internet de la Barra de Abogados del Estado de Texas, donde uno puede buscar por domicilio y por especialidad, en este caso sería la especialidad migratoria, a un abogado para que ustedes puedan consultar su situación muy en particular. Este tema también nos lleva a otra reflexión que ha sido muy común, también tristemente en los últimos meses, particularmente a partir de enero a lo que llevamos del año, que es que muchas personas que tienen estos permisos de trabajo piensan que este permiso de trabajo es una tarjeta de libre tránsito por los Estados Unidos. Entonces de repente se suben a un avión o pasan por un checkpoint carretero por Sarita, que es el más cercano que tenemos, y los detienen. Los detienen, revisan su proceso y de nueva cuenta inicia un proceso de deportación o de remoción de este país. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Estos permisos de trabajo no son permisos de estancia de larga duración en los Estados Unidos, no son tampoco ya un proceso de regularización migratoria concluido y tampoco les dan un libre tránsito por todo el país. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sé que en el pasado me dirán, no, es que en el 2025 pasé Thanksgiving con mi familia, con este mismo permiso de trabajo y no tuve ningún problema. Eso fue con una administración distinta, cuando los criterios de aplicación de la ley migratoria eran distintos. La situación, como bien explicaba el cónsul José Luis, ha cambiado. Ahora son más estrictos con la reglamentación migratoria y ahora que estamos detectando estos patrones es mejor no arriesgarse. Y volvemos a la misma reflexión de siempre, tratemos de hablar siempre con un abogado migratorio que esté certificado, que esté avalado, que esté autorizado.
No nos gusta hablar mal de nadie, pero sabemos mucho que existe esta confusión entre un notario y un abogado aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos un notario no, y repito, no está obligado a ser un abogado. No es como en México. Tienen funciones además completamente diferentes los notarios en México a los notarios aquí en Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos es más una suerte de acto de fe donde una persona con esta certificación estatal avala que tuvo un documento a su vista, por así decirlo. Eso sería la función principal de los notarios. No necesariamente están certificados para poder llenar formularios de migración y mucho menos están facultados para representarlos legalmente en caso de alguna complicación con su proceso. Esto no quiere decir que nada más sean los abogados los únicos que puedan llenar formatos. Existen organizaciones de la sociedad civil que tienen certificaciones especiales ahora del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que son un poco más difíciles de identificar y de repente es importante socializar o comunicarles quiénes son las que tenemos aquí a la mano. Por ejemplo, aquí en Texas tenemos a Proyecto Juan Diego, pero el tipo de casos que ellos pueden atender se limita a ciertas circunstancias, ¿no? Que tiene que ver con este proceso de cambio de estatus, el llenado de formatos de N400 y N600, que es para la residencia y la ciudadanía. No quiero confundirlos mucho con los números, pero tener claridad que personas que no sean abogadas migratorias podrían apoyarles siempre y cuando tengan esta certificación del Departamento de Justicia, y hasta cierto punto son limitadas las funciones que podrían tener estas personas, porque son básicamente para el llenado de formularios, pero no necesariamente para acompañarlas a algún proceso en una corte o para hacer aclaraciones ante la autoridad que está revisando su solicitud. Entonces la recomendación básica de nueva cuenta es: acérquense con un abogado migratorio. Tenemos la barra de abogados del estado de Texas, y para las personas que a lo mejor ya son residentes aquí en los Estados Unidos y quieren animarse a dar el siguiente paso para ser ciudadanos, existen organizaciones como Caridades Católicas, como Proyecto Juan Diego, que justamente les ayudan con el llenado de esos formatos. Y no solo eso, también nos pueden apoyar con estas clases de inglés para que ustedes no tengan problema con la entrevista, y con estas clases de ciudadanía que están destinadas justamente a prepararlos para poder pasar el examen, ¿no? Entonces, tener mucha claridad sobre eso, mucho ojo con estos permisos de trabajo, que no son garantía para andar pasando checkpoints migratorios, ni para subirse tampoco a los aviones, y hacer mucho menos para hacer viajes internacionales. Personas que tienen una suerte de parol o permiso especial aquí en los Estados Unidos, como serían los DACA, hay que estar muy atentos y atentas a las vigencias para que puedan renovar con suficiente tiempo su permiso de trabajo. Las personas que están aquí con el famoso TPS o el estatus de protección temporal, también es muy importante que estén al pendiente, porque recientemente el gobierno de Estados Unidos ha ido cancelando esta posibilidad de tener el TPS a diferentes personas de diferentes países. Entonces, si tú en algún momento recibiste también el TPS, es lo que dice su nombre, es un permiso de estancia temporal, no necesariamente una vía de regularización migratoria. Para poder tener mayor claridad sobre este tipo de permisos, es importante, y lo volvemos a repetir, aunque parezcamos disco rayado o muy repetitivos, es importante platicar con un abogado, ¿no? Entonces, estas serían las reflexiones. Adicional a lo que comentaba el cónsul José Luis sobre los consulados móviles y jornadas sabatinas. Por un lado, el consulado móvil es alejarnos un poquito de la frontera, que es aquí donde estamos ubicados físicamente el consulado, para acercarles los servicios a ciudades como Harlingen, Port Isabel, Raymondville, Sarita, donde sabemos que a veces existe ciertas circunstancias de vida que les impiden acercarse a nuestras oficinas. Pues allá vamos con todos nuestros servicios, con toda nuestra asesoría también, y parte de los servicios es un pasaporte, una matrícula y un pasaporte te pueden ayudar aquí en los Estados Unidos a abrir una cuenta de banco. Ya teniendo una cuenta de banco, pues tienes acceso a diferentes servicios. Puedes solicitar un crédito para comprar un coche, puedes generar una cuenta de ahorros y demás, ¿no? Un pasaporte también, si eres una persona que de repente tiene una vía de regularización para quedarse en los Estados Unidos y tienes un pasaporte con suficiente vigencia,
pues es un documento base que te van a pedir para que tú puedas mandarlo a USCIS y ahí se pueda estampar el trámite, se recupera la información que se necesita para conseguir la residencia, ¿no? O validar tu nacionalidad y verificar tu identidad. Entonces, para eso son importantes también nuestros documentos, los documentos que emitimos. No solo damos información, también damos este tipo de servicios, ¿no? Y quizá nada más como último punto también para reflexión, es importante reconocer que los procesos de deportación están cambiando. Antes era más común o mayoritariamente ver que estos procesos de retorno a nuestro país se hacían vía terrestre. La gente que vivimos aquí ya por muchos años ubicábamos perfectamente que cruzaban de Brownsville hacia Matamoros o de Hidalgo hacia Reynosa. Ahora la situación es distinta, ahora los están transportando en aviones con diferentes destinos: Tapachula, Villahermosa, inclusive Tulum, Huatulco, Morelia, Mérida. Entonces es muy importante también tener conciencia sobre esto, porque eso cambia también la forma en la que podríamos nosotros establecer comunicación con nuestros familiares. Es importante que sepan que a pesar de estos cambios, el gobierno de México también se está adaptando y todos los servicios de esta estructura de México Te Abraza que se tienen para poder apoyar a estas personas que regresan a nuestro país, también se han desplazado de la frontera y ahora también se encuentran en estos destinos que estábamos platicando, como Tapachula o Villahermosa, para que las personas puedan acceder a este tipo de servicios. Entonces, importante también reconocer este cambio y la forma en la que esto podría impactar la forma en la que nos comunicamos con nuestros familiares en caso de que sean retornados a México. Un poco ampliando lo que dice el cónsul Agustín, que es pues, su experiencia, su práctica realmente protección, yo creo que también, ahorita le voy a dejar la palabra al cónsul Agustín, porque sí es algo que también es importante reiterar a los papás de los menores. Los menores que también por alguna circunstancia cruzan de manera indocumentada, pueden estar sujetos también a que sean transportados hacia el interior. Y esos, pues, no deja de ser un problema, porque al final, son menores de edad, pero van a llegar dentro del programa de México Te Abraza, el DIF los estará atendiendo, recibiendo, pero creo que es muy válido que, pues, de alguna manera, si los papás tienen el control de un momento de sus hijos, pues tomen en consideración esto, porque puede ser, pues, incluso si quieren que regrese rápido, pues incluso va a ser costoso para los propios familiares. Yo creo que a nadie escapa que la situación pues está más difícil, definitivamente más difícil en cuanto a los encuentros con las autoridades, y yo creo que por eso es muy, muy importante tener en cuenta que incluso los procesos de deportación tienen unos tiempos diferentes, creo yo. O sea, ahora creo que son mucho más ágiles, no presentas, no traes, vámonos, no para atrás, no entras en tantas extensiones como creo que era en el pasado, y así lo ha explicado el abogado migratorio. Pero yo creo que todo esto es muy, muy importante tener en consideración, tanto los menores como que los procesos en los que, si por alguna circunstancia entraste en un encuentro, ya no vas a tener los mismos, las mismas facilidades que se tuvieron en el pasado en cuanto a llevar procesos en libertad, etc. Pero creo que también es importante que el cónsul Agustín haga una recapitulación de esto, porque creo que es algo interesante. Sí, gracias, José Luis. Pues bueno, el programa México Te Abraza básicamente lo que trata de hacer es facilitar esta transición de todas las personas que regresan a nuestro país. Los acercan a diferentes servicios sociales, como ellos la preafiliación a un seguro médico, que puede ser el Seguro Popular o el IMSS Bienestar, no Seguro Popular, IMSS Bienestar, o el que corresponda de acuerdo al estado de origen. Algunos estados y municipios han compartido inclusive bolsas de trabajo para que ellos puedan revisar si existe alguna que se ajuste a sus habilidades y se ajuste también a sus necesidades específicas. Existen estos apoyos económicos con la tarjeta del Banco del Bienestar,
que tarda de 24 a 48 horas en activarse. Eso sí es muy importante hacer la aclaración, porque no nada más por tener el plástico o tramitarlo, en automático pues vas a recibir los fondos, ¿no? Para las juventudes existe también el programa de Jóvenes Construyendo Futuro, y existen otras secretarías del Gobierno de México que están acercando ahí servicios que se van adaptando en función de las condiciones de cada una de las personas. Entonces es importante comentar que existen estos servicios para que una vez que uno llegue a territorio nacional, independientemente si es vía terrestre por Matamoros, si es vía aérea por Tapachula o por Villahermosa o por Mérida, se conozcan estos servicios y se puedan solicitar. Para poderlos solicitarlos, el Gobierno de México lo que necesita es identificarlos, y en estas situaciones la forma de identificarlos implica la intervención del Instituto Nacional de Migración, que va a generar en automático una constancia de repatriación. Y este documento, que es una constancia de repatriación, lo que va a hacer es validar que ustedes llegaron a nuestro país en esa calidad de persona repatriada y que tienen acceso o derecho a ciertos servicios. Una persona puede estar en condiciones de negarse a recibir esta constancia de repatriación, pero también si uno hace eso, se está negando la posibilidad de recibir otra suerte de servicios, porque ese es el único documento con el que se está comprobando que regresaste a nuestro país después de haber estado muy poco tiempo o mucho tiempo acá en los Estados Unidos. También importante que conozcan que nuestra red consular, como lo platicamos al principio, es bastante amplia. Somos 53 consulados. Uno puede acudir directamente por teléfono, por correo electrónico, inclusive algunos consulados en sus teléfonos de protección vía WhatsApp, para justamente ir monitoreando cómo van los movimientos de sus familiares que fueron detenidos probablemente en Atlanta o Carolina del Norte, para ver si van a ser repatriados, en qué fechas y por dónde. Y ante la duda sobre el lugar donde pudo haber sido detenida la persona o de reciente ingreso de la frontera, pues también está nuestro Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, mejor conocido como CIAM. Vamos a compartir aquí el teléfono, es un número de acá de Estados Unidos, entonces sería el 001 o el +1 520-623-7874, donde también ellos pueden orientarlos para que puedan tener ustedes contacto con sus familiares. Si de repente ocurre que les marca un familiar que está detenido o está en custodia de alguna autoridad familiar, es importante que ustedes les pregunten cuál es su número de detenido, su número A. ¿Por qué? Porque con este número, independientemente si la persona la detuvieron en Nueva York o la detuvieron en Nueva Jersey o la detuvieron en Atlanta o en Miami, se puede buscar a la persona en un portal en internet del gobierno de los Estados Unidos que se conoce como ICE Locator, y eso nos va a permitir a nosotros y a ustedes, que lo pueden hacer desde la comodidad de su casa también, el revisar si su familiar fue trasladado de un punto a otro punto de los Estados Unidos, y con eso ir teniendo más certeza del proceso que está siguiendo su familiar, ¿no? Y también abre las posibilidades de que puedan establecer comunicación directa con su familia. Entonces, estos son algunas pequeñas recomendaciones que pueden marcar la diferencia: pedir el número A, conocer el número del CIAM, saber que existe este programa de México Te Abraza, si eres o toca que alguno de tus familiares sea retornado a territorio nacional. Entonces, es información muy importante que debemos de tener en cuenta. Y ahorita, antes de continuar con otro tema, me parece que solamente tenemos una pregunta por parte de las personas en redes sociales que quieren conocer sobre el calendario de consulados móviles y jornadas sabatinas, que le voy a pedir al cónsul José Luis que nos comente si ya tenemos las fechas y los lugares. No tengo ahorita, pero los vamos a publicar directamente en la página. No los tengo ahorita aquí a la mano, pero pues por lo pronto en el Garlins es el 25 de julio, y el próximo, este sábado, hay una jornada sabatina aquí en el Consulado de México. Los invitamos a que nos acompañen, y con gusto subimos el calendario para que la comunidad esté enterada. Algo bien importante, un poco siguiendo antes de terminar y de terminar la plática, algo bien importante: si ustedes tienen un familiar que está detenido y que sabe que va a salir de prisión o del centro de detención donde está, y recibe usted una llamada
raras, solicitándole dinero o cosas, es importante que se ponga en contacto con el consulado. O sea, en los procesos nadie debe tener información más que directamente, obviamente, la persona detenida, el consulado, porque nos notifican a nosotros las fechas de salida, pero sobre todo para evitar que haya alguna información que se esté filtrando y que pudieran ser pues, víctimas de alguna posible extorsión. Así que si pasa eso, les recomendamos que se pongan en contacto con el consulado más cercano, o con el consulado o con el CIAM directamente, para que dirijan la llamada al consulado donde vaya a ser por la frontera, donde vaya a ser repatriado o vaya a tomar el vuelo, digamos, de salida. Eso sería por un lado. Y pues, por último, yo creo que sí sería importante reiterar los teléfonos. Ahí acaba de decir ahorita el cónsul Agustín el teléfono del CIAM. El otro teléfono es del teléfono del consulado, que es para los trámites locales o la información de carácter local, es el 956-708-2253. Usted quiere hacer una cita y lo puede hacer. Y el teléfono de la Guardia de Protección, que es 24-7-956-455, no sé completo. Lo repetimos, es 956-455-1186. Todos los teléfonos, les repito, siempre va a haber alguien respondiendo, o sea, siempre va a haber alguien que va a tomar la llamada para que cualquier situación que haya puedan, ya sea para un trámite o para una búsqueda o para alguna pregunta particular sobre algún tema que tenga que ver con nosotros, con el Consulado de México, va a encontrar una respuesta. Estamos a las órdenes, estamos pues obviamente tanto el Consul Agustín como su servidor, pues dando estos mensajes por instrucciones de la Consul Titular, la Consul Judith Arrieta, pero pues los esperamos próximamente. Agustín, no sé si tengas algún otro mensaje que quieras hacer. No, continuando quizá nada más con los teléfonos, recordar que pueden hacer su cita también vía WhatsApp al número 424-309-0009, que este es un número desde Estados Unidos, así que tendría que poner el +1 o el 001 antes para poder interactuar con el chatbot. Importante, estamos en frontera, sabemos que muchas personas de Matamoros, de Ciudad Victoria, inclusive de Monterrey, nos visitan aquí en Brownsville para sus trámites, como el de la doble nacionalidad o pasaporte y matrícula. Si ustedes utilizan este sistema automatizado de WhatsApp para hacer su cita, tienen que utilizar un código postal de aquí del área, de Brownsville, para que el sistema pueda reconocer y darles las opciones de cita, porque es una pregunta muy común que recibimos en redes sociales y por correo electrónico, y también saber que existe la posibilidad de hacer su cita a través del portal de internet a citas.sre.gov.mx, que también son alternativas para las personas que tienen mucha habilidad con estos mecanismos electrónicos para poder hacer sus citas y visitarnos. Y pues nada, creo que serían los mensajes de esta semana, en espera de contar con el abogado en nuestra siguiente sesión de la ventanilla cívica y poder compartir más datos de actualidad migratoria. Si no hay nada más que comentar, pues les damos mucho las gracias y que tengan muy buena tarde.